noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros a pesar de estas vacaciones que la tienen bien merecida muchos hondureños, otros nos quedamos para servirles a ustedes y llevarles la noticia del momento. Le agradecemos en esta temporada de vacaciones a dos distinguidos profesionales del derecho, expertos en temas de investigación criminal, el general Leandro Osorio y el abogado Gonzalo Sánchez. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, y quiero iniciar con algo que normalmente pasa en estos días, que tenemos libertad de movilidad en la capital y en muchos sitios del país donde en un día normal el tránsito desespera. Así es. ¿Cómo se trabaja la seguridad? Porque muchos piensan en función de que como está tranquila la ciudad, no hay que tener ciertas atenciones. De pronto ustedes que conocen nos han dicho es cuando más atentos debemos estar en ciertos tipos de delitos. ¿Cómo se trabaja esto, general? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle y es un placer para mí poder compartir este programa tanto con usted como el abogado Gonzalo Sánchez. La verdad que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están empeñadas en un 100% a nivel nacional. La Policía Nacional tiene aproximadamente 20.000 hombres desempeñados en los 18 departamentos. Es cuando la policía más trabaja y en este sentido la policía tiene que estar en un 80% de su personal haciendo labores de prevención, un 10% haciendo labores de disuasión y un 10% haciendo labores de represión. El delito en las diferentes ramas del crimen no se detiene. Siempre están actuando, siempre están operando. Y recordemos que las estructuras de crimen organizado van a querer traficar con drogas. De hecho, han decomisado en alta mar gran cantidad importante de droga. Entonces, estas estructuras criminales siempre van a estar operando y aprovechando estos días que son festivos para muchos, pero es cuando, en este caso, la Fuerza Pública o la Policía Nacional es cuando más trabaja, licenciado. ¿Qué es lo más complejo para la autoridad, entiéndase, ejército y policía, atacar en estos días de relativa tranquilidad, general? Es que la delincuencia muta. Si cuando la sociedad se desplaza para las playas, se desplaza para tierra adentro, entonces se genera otro tipo de delitos, como es el robo a vehículos, el robo a casas, el robo a personas. Entonces hay una mutación importante en estas épocas en el cual la mayoría del pueblo hondureño se desplaza tanto a las playas como a tierra adentro, a los municipios, a las aldeas, a visitar a sus familiares. Entonces se genera otro tipo de delitos como es, como lo dije anteriormente, el hurto a casas, el robo a casas, el hurto también de vehículos, el robo de vehículos y también a negocios que obviamente la policía tiene que estar vigilante de todas estas propiedades que prácticamente quedan solas muchas veces, y acá es donde es importante el trabajo de la policía, hacer una labor de prevención a nivel nacional y sobre todo en los lugares más grandes como es Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son los orbes más grandes en este país. Abogado Sánchez, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. buenas noches. ¿Cómo se debe integrar la sociedad para ser un brazo aliado de la autoridad? Porque sabemos que por más vigilancia que haya, uso de tecnología, que todavía nos genera cierta interrogante si la tenemos o no, hay que tener complementos para una investigación adecuada. Claro, desde luego que sí, como decía el general, el abogado, el delincuente no duerme, la delincuencia no duerme. Mientras, y lo decía usted también, mientras nosotros estamos trabajando, ellos están trabajando en lo suyo, los delincuentes, ¿no? Pero lógicamente la sociedad debe integrarse en apoyo a la Policía Nacional. ¿Cuál es el éxito de las policías de países del primer mundo? Que el ciudadano o la ciudadanía colabora con la policía. Si ve algo inusual, algo raro, o escucha cosas raras en una casa, inmediatamente se llama a la policía. Lo otro es que también la policía se hace presente al lugar de inmediato. Pero sí estamos viendo pues, que de cualquier manera aquí la ciudadanía comienza a tomar o retomar esa confianza en la Policía Nacional, y usted ve pues que hay mucha información con la cual la policía pues realiza
algunas capturas, algunos decomisos, pero muchas veces eso se debe a información por parte de los ciudadanos. ¿Cómo están contribuyendo los aliados que se buscan permanentemente por parte de la autoridad, entiéndase tecnología para aclarar y para apoyar en labores tanto de prevención como en la detención de quienes cometen delito? Bien, las herramientas tecnológicas en manos de la autoridad, de la policía, tanto de prevención como de investigación. La prevención puede prevenir la comisión de un delito por las cámaras del 911. Claro que sí, perfectamente bien puede hacerlo. Y luego también para efectos de investigación es importante esta herramienta como es la tecnología que efectivamente se está utilizando. Y es una herramienta pues que además de resolver casos, también un video sirve como medio probatorio en un juicio oral y público. Los procesos que la policía ha venido reclamando constantemente y que la misma sociedad los ha exigido, ¿hasta dónde se han ido cumpliendo en los últimos tiempos? Hablamos de la depuración general, porque en parte ese proceso de transformación, si se hace de una forma adecuada, que hasta el momento estamos a deber porque han hecho procesos en donde la política desgraciadamente se ha inmiscuido, pero ¿cómo se puede aspirar a tener una policía bajo estos conceptos en donde también la sociedad crea que sí se está avanzando? En efecto, mire, los procesos de depuración de la Policía Nacional debe ser respetando la ley. Todas las policías en el mundo tienen sus procesos de depuración. Lo que pasa es que de repente en nuestro país últimamente pues no se han visibilizado, pero yo estoy seguro que la Policía Nacional está haciendo procesos de depuración permanente, sin crear discordia y respetando el debido proceso, como también la presunción de inocencia. Mire, desgraciadamente en tiempos anteriores se hicieron reestructuraciones o depuraciones, pero sin respetar la ley. Y ese es el problema que va a ocurrir al Estado, en el cual vienen las demandas contra el Estado y todas van a ser ganadas. Sin embargo, las depuraciones que se están haciendo en este momento son responsables, se está respetando la ley, se está agotando la vía administrativa y en ese sentido se está haciendo como debe ser, pero se está haciendo y eso es importante, ¿verdad? Pero yo considero que no solo la Policía Nacional debe de reestructurarse, aquí se debe reestructurar todo el sistema de justicia, las Fuerzas Armadas, los institutos políticos, porque ninguna institución del Estado está vacunada contra la corrupción. ¿Qué tan difícil ha sido este proceso? Usted que lo vivió en carne propia, y cómo presentarlo como un proyecto que no lleve el matiz político, general. Es que lo importante acá es que se respete la ley, porque anteriormente ni se agotó la vía administrativa, ni se respetó el debido proceso, ni la presunción de inocencia. Si alguien tiene medios de prueba para denunciar a cualquier oficial de policía, sea el de más alta graduación hasta el último, que se presente a la DIDAPOL o que se presente al Ministerio Público con los medios de prueba, pero no es en los medios de comunicación o en las redes sociales que va a denigrar a una institución de más de 20.000 miembros de la Policía Nacional, que se hacen los procesos de selección para que puedan ingresar a hacer un curso de formación durante 4 años, los oficiales de policía, de la Academia Nacional de Policía y los policías de nuestro país. El nivel académico es de secundaria. Entonces se ha levantado el nivel para que nuestros policías puedan ir a la calle a dar un servicio de calidad, porque eso es lo que la sociedad hondureña espera. Entonces consideramos, y también los oficiales administrativos que están 6 meses, que son egresados de la Universidad Nacional Autónoma, con grado universitario, que también prestan un servicio importante, pero por eso es importante de que los procesos, tanto de selección como de reestructuración o depuración de la policía, sea respetando la ley y no abusando de la ley como se hizo anteriormente. ¿Qué deben revisarse de estos procesos, abogado Sánchez? ¿Qué cambios se deben tener? Porque hay quienes dicen que paralelo a los
sistemas de cambio que son normales, hay que revisar también los esquemas, porque de pronto alguien entendió cómo evadir el famoso polígrafo, porque son sistemas que se pueden vulnerar. Visto esto, ¿en qué habrá que cambiar para tener procesos más probos? Bien, lo más importante, como decía el general, y totalmente de acuerdo, es que deben de presentarse los medios probatorios contra aquel policía u oficial que se sospecha que ha cometido delito o que está coludido con organizaciones criminales, porque puede ser. Pero hay un punto importante, es que respetar el debido proceso, respetar la ley, basarse en la ley. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que aquí en la depuración aplicaron el polígrafo. Y como me decía un oficial a mí, que muy cierto que lo depuraron. Luego, gracias a Dios, volvió porque es un gran oficial. Me dijo a mí, abogado, mire, las personas que somos honradas, oficiales que somos honrados, vamos nerviosos cuando vamos a la prueba de polígrafo. Y entonces ahí es donde nos agarran de repente porque somos honrados. Pero aquel oficial que ha estado coludido con el narcotráfico, que tiene mucho dinero, él va tranquilo al polígrafo. Si lo pasa, bueno, y si no lo pasa, él ya no tiene que ver para atrás, ya tiene mucho dinero y no deja de tener razón. Entonces, por eso yo desde un inicio me opuse al polígrafo, además de que, es decir, el Código Procesal Penal lo prohibía. Así es. Y es delito incluso, o sea, incurrieron en delito. Pero hay otro punto importante aquí, que lo vengo diciendo. ¿Por qué los empleados públicos y los altos funcionarios del Estado, hablo de segunda categoría, por qué caen en delito? Porque simplemente cuando hacen una promesa de ley, dicen ellos, prometo respetar la Constitución y las leyes. Esa es la promesa, pero no le está prometiendo al alto funcionario decirle a usted le voy a ser fiel. No. Él dice respetar la Constitución y las leyes, porque hace un juramento ante la Constitución, respetar la Constitución y las leyes. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Viene un alto funcionario, le ordena algo fuera de la ley y él, por quedar bien o por miedo o por no perder el trabajo, lo hace. ¿Y qué va a pasar al final? Mire usted las consecuencias. Y voy a decirlo aquí. No voy a mencionar nombres, no me gusta porque no me gusta señalar. Pero hubo un caso de una alta funcionaria de salud que la grabación se escuchó cuando le dijo, hacelo, esa orden es de arriba, hacelo. No, que no, hacelo porque la orden viene de arriba. Como que si esta persona estaba por encima de la Constitución de la República. Esta persona no estaba por encima de la Constitución de la República. ¿Qué pasa? Estas personas están presas, están con procesos judiciales. ¿Y qué? Después miré llorando, ay, que no sé qué, llorando. Sí, pero cuando cumplieron una orden ilegal, no se dieron cuenta que el juramento que hicieron era a la Constitución y a las leyes y no a un hombre. Entonces, ese es uno de los problemas de aquí, que se irrespeta la ley. ¿Y qué otros sistemas deben irse revisando para alcanzar excelencia? Porque químicamente no vamos a encontrar ninguna institución, ni pública ni privada, al 100% en ninguna parte de la tierra. Pero la aspiración es tratar de acercarse a niveles de los países escandinavos, por citar un ejemplo. ¿Qué habrá que revisar, general? Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, nuestros sistemas de justicia son los peores pagados de Centroamérica. Sueldos. Los sueldos. El sistema de justicia. Entonces, ¿cómo es posible que un fiscal gane menos de 30? ¿Cómo un juez va a ganar 30.000 empiras, para poner un ejemplo? Entonces, cuando va a tener casos millonarios, que dar una cantidad impresionante de dinero es nada. Entonces yo creo que acá se debe mejorar, en primer lugar, a todo el sistema de justicia, mejorarle los sueldos, mejorarle las condiciones de vida a todos nuestros operadores de justicia, porque aquí exigimos que cumplan la ley, pero no exigimos que un operador de justicia, llámese policía, llámese fiscal, llámese juez, debe ser bien pagado en este país, porque así la sociedad va a tener más argumentos para exigirle a un policía, a un fiscal, a un juez, que cumpla con la ley, como decía el abogado. Entonces, aquí yo creo que es importante revisar esas situaciones por parte del Estado,
para que todo el sistema de justicia debe ser bien pagado y porque queremos justicia de primer mundo con sueldos de tercer mundo. Entonces, eso es medianamente imposible. Me decía, abogado, ¿quería hacer un aporte? Sí, miren, algo bien importante. Aquí me da risa a mí de que solo depuran a la policía, como que es el único operador de justicia que hay. Es increíble. Si nos vamos a los últimos acontecimientos que sucedió recientemente en la Corte Suprema de Justicia. Vaya. Un juez, ustedes ya saben quién es, no digo que es culpable, no lo digo, pero ya hay un problema. Una alta funcionaria también del Ministerio Público sustrajo una fuerte cantidad del Banco Central de Honduras, creo que también se dieron cuenta. 80 millones. Sí, correcto, una muy buena cantidad. Entonces nos preguntamos, ¿por qué si los tres son operadores de justicia, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Policía, por qué solo depuran a la policía nada más y estamos viendo los últimos acontecimientos? Yo creo en los jueces, sé que hay jueces honestos, sé que hay fiscales honestos, pero no está de más también que se realice una investigación también a lo interno de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por los últimos acontecimientos que tuvimos conocimiento y los que no tenemos conocimiento. Muy bien, vamos a ir a una pausa. El general Leandro Osorio fue director de investigación de la Policía Nacional. ¿Qué pasa con los sistemas de inteligencia y contrainteligencia? ¿Están trabajando de forma adecuada? ¿Cómo debe ser el rol en las policías técnicas? Que el abogado Sánchez también dirigió en su momento estas instituciones. Después de la pausa tendremos detalles de cómo trabajar estas áreas para aspirar a un verdadero proceso de depuración. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. General Osorio, ¿qué pasa con la inteligencia y la contrainteligencia? ¿Están involucrados en todos estos procesos? Y no solo depuración, sino en la investigación del delito, donde es fundamental que se integre este tipo de elementos para aclarar una serie de hechos. No, en efecto. Recordemos que en el reciente pasado fue desmantelada la policía. Recordemos que se sacaron aproximadamente 6.500 policías y ahí se desmanteló la inteligencia, se desmanteló la contrainteligencia, la investigación criminal, se desmanteló todas las unidades de investigación e inteligencia del país. Entonces, ya como una acción premeditada. Exacto. Es que en nuestro país pareciera que, y voy a hablar de hacia atrás, nunca se apoyó a la investigación, nunca se apoyó. Exacto. Mire, desaparecieron. Entonces, acá, y el abogado Sánchez no me va a dejar mentir, aquí la investigación criminal a veces no tenía ni guantes, no tenían ni escobillas, no tenían ni los mínimos en recursos. Entonces, aquí hemos apostado, pareciera, a no tener una policía de investigación altamente capacitada, altamente confiable. Las unidades de Dipanco, mire, el Dipanco empezó de cero. Había un coronel del ejército, que me voy a reservar el nombre, fueron 6 veces cuando estaba Juan Orlando, cuando pasa este gobierno, para recibir Dipanco. 6 veces. Y no quiso entregar. Y todas las evidencias habidas ahí se las llevaron, se perdieron. Entonces, la inteligencia de Dipanco ha iniciado de nuevo, prácticamente tiene de antigüedad, digamos que tiene dos años con lo que tiene este gobierno. ¿Y cuánto cuesta montar un aparato de investigación creíble, general, que usted como oficial le confíe un hecho y sepa que la gente que está bajo esa responsabilidad le va a cumplir? Que en primer lugar hay que seleccionar el personal. Usted puede tener los recursos, los materiales, pero si no tiene el recurso humano, el elemento humano es clave. En otros países, un investigador tiene más de 10 años de calle, tiene 15 años de calle. Y acá, hacer investigadores que han egresado del Instituto Tecnológico Policial en un año de capacitación, de formación, perdón, es imposible tener un investigador en un año, en 2 años. Tiene que tener un bagaje de calle, una experiencia para poder que sea confiable. Entonces, no es fácil, aparte que tiene que haber una capacitación importante también. Y aquí está
la inteligencia. Aquí está DIPANCO, aquí está DIPOL, Policía de Inteligencia Policial, está la DPI, está Contrainteligencia. Entonces, volver a retomar con personas capacitadas, con personas altamente confiables, no es fácil, no es de un día para otro, no es en 5 años, se necesita decenas de años para que pueda ser confiable. Sin embargo, se han caminado sobre la marcha y desde mi punto de vista creo que han tenido resultados importantes. De repente no lo que la sociedad quiere, pero si después de desmantelar la Policía Nacional, querer tener resultados en 2 años y medio, es imposible, pero se están haciendo los esfuerzos para tener una policía altamente confiable. ¿A qué tiempo podemos ya aspirar a que muchos de los hechos que a diario estamos observando se investiguen a profundidad? Porque si bien hay detenciones y hay juzgamientos, partimos de que son detenciones casi infraganti o infraganti de los detenidos que son presentados con una acción y prueba contundente. Mire, hablar de términos en investigación es imposible. Podemos hablar de 24 horas, de 48 horas, pero podemos hablar de semanas, meses. Entonces, acá es complicado. Aquí se trabaja contra el tiempo. Recuerda que venimos de una mora investigativa impresionante. Ha habido una mora de investigativa en nuestro país que es impresionante. Entonces, querer en una semana tener resultados en un mes es imposible, definitivamente, porque se arrastra una mora investigativa altamente importante y es imposible que con los recursos, con los pocos recursos que tiene la policía, poder tener resultados. Sin embargo, está trabajando para mejorar la investigación en los diferentes niveles. ¿Cuál es el delito que les resulta más complejo? Usted que conoce de interioridades. Bueno, para mí el delito de homicidio, el asesinato, porque si transcurre después de 24 horas y ya no se puede, y ya no existen los elementos de prueba, el delincuente sabe perfectamente bien que la policía le anda esperando la espalda. Entonces muchas veces de estos delincuentes tratan de amenazar a las personas, huyen del país, se van del país, entonces se van a Europa, se van a Estados Unidos y ahí es donde es casi imposible poder llegar a estas estructuras criminales, como sabemos también las estructuras de maras y pandillas, que muchas de estas estructuras son las que hacen permanentemente ajustes de cuentas, muertes violentas. Aproximadamente en este año tenemos, en lo que va de este año, 25 muertes múltiples, y eso no es fácil. Sin embargo, la policía está trabajando con la DPI, pero la mora investigativa no ha sido fácil y no es poco también. La policía de investigación que tuvo en su momento como brazo investigativo el Ministerio Público, usted estuvo en inspecciones oculares también, abogado, sufrió ese mismo proceso de la policía. Sí, y por un hecho, debemos decir, por un hecho estrictamente político del Congreso. Así es. Grave. Lo que pasa es que el gobierno, digo yo el gobierno, el Congreso Nacional incluso, no se dan cuenta que la seguridad pública es cara. Porque la seguridad pública trae inversión, la seguridad pública trae seguridad y sobre todo mucha paz y tranquilidad a los ciudadanos. Pero hay que invertir. Vaya, hablamos de que hay que preparar investigadores para que formen parte de equipos de inteligencia policial, pero ¿y con los sueldos que se les paga? Fácil pueden caer, pueden ser presas de la corrupción. Creo que hay que comenzar por eso, como decía el general, mejorar los sueldos también de los policías, mejorar el sueldo de los fiscales, mejorar el sueldo de los jueces, porque es un equipo, es un equipo. Pero hay otro punto importante. La DPI es una institución que tiene ahora laboratorios criminalísticos que nosotros no teníamos, trabajamos con las uñas y el general lo sabe. No teníamos nada. Hoy tienen laboratorios de primer nivel, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Y aquellos que decían que la investigación es el talón de Aquiles, el talón de Aquiles, el talón de Aquiles, yo quiero decirle algo. Yo creo que eso ya desapareció. Ya desapareció. Ahora tenemos una policía
con orientación científica, bien equipada, hasta laboratorios móviles, tienen. Ahora, claro, también la voluntad cuenta muchísimo, ¿verdad? La voluntad de resolver los casos, de dar respuesta a la ciudadanía. Entonces, yo creo que andamos bien y como decía el general, los investigadores por lo menos tienen que tener 10 años de calle. Son 10 años de escuela. La mejor universidad es la calle en todos los aspectos de la vida. No digamos de un investigador, pero aquí con 6 meses, 7 meses, ya los lanzamos a investigar y no es así. Entonces, les hace falta mucho a los muchachos, pero también el beneficio de la duda en el sentido de que poco a poco van a ir aprendiendo. Por eso es que tarda tanto tiempo en resolver un caso. Y bueno, y aquí había un elemento que ambos lo compartían y es que los procesos de depuración no deben solamente enfocarse a nivel de la policía. Hay que revisar el ejército. No. Hay que revisar poder judicial, entes contralores y fiscalizadores del Estado. Pero porque allá no se va a fondo. ¿Qué ocurre? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos, yo creo que la sociedad. Usted no ha visto que han depurado a miembros de las Fuerzas Armadas. Usted no ha visto, ellos tienen su policía ahora. Y sin embargo, nos damos cuenta de que decenas de miembros de la Policía Militar vinculados a maras y pandillas, pero no trascienden. Entonces, aquí como somos de Honduras y aquí tenemos que depurarnos todos, pero cuando quieren hacer una cortina de humo, todo el mundo dice, y armonizo con lo que decía el abogado Sánchez, hay que depurar a la policía. Y todas las portadas de los siguientes periódicos, los siguientes meses, semanas y todo, salen depuración de la Policía Nacional. Y usted sabe, en la estación pasada, la depuración que se hizo, era la noticia del día, noticia de la semana, del mes. Entonces, yo creo que acá, como sociedad, lo que la sociedad espera es que aquí nos depuremos todos. Aquí no solo la policía hay que depurar la Fuerza Armada, hay que depurar el sistema de justicia, los institutos políticos. Yo voy a hacer mía una frase que dice que nadie está vacunado contra la corrupción, contra la penetración del crimen organizado. Y no se debe de politizar la seguridad de un país. Y aquí se ha politizado. ¿Y sigue en este momento politizada o ha observado cambios? Bueno, yo creo que han habido cambios importantes, sin embargo, pues algunas manifestaciones que yo digo, en el caso del ministro, es un puesto político, pero no el director para abajo. Que el ministro y la viceministra sean un puesto político porque son puestos de confianza, pero desde el director para abajo no pueden vincularse en política, no deben vincularse en política, porque, como dije, el puesto político es de ministro y viceministra. Entonces, pero para abajo, ningún policía debe de vincularse en política. El hombre que tiene la arma y la responsabilidad de orden y seguridad no se debe poner bandera. No se debe politizar. Por eso digo yo siempre, la seguridad de un país, la seguridad pública, no se debe de politizar. No, los políticos deben de ser serios porque este país no deben de politizarse la seguridad pública de nuestro país. Antes de que se me escape, me dijo algo que me llamó la atención, la revisión de la estructura, cómo está montada la policía militar y del orden público que depende de las Fuerzas Armadas. ¿Se han detectado personas ligadas a estructuras de grupos antisociales? En la administración pasada, yo tengo oficiales muy honorables de las Fuerzas Armadas, que están en la policía también, policía militar, que me decían que en los dormitorios estaban plaqueados de varias estructuras de maras y pandillas, que sacaban más de centenas de policías vinculados en maras y pandillas, pero no trasciende. Entonces, ese es mire, las Fuerzas Armadas que se den cuenta que la policía militar se ha convertido en una policía pública, en una policía de orden público, y esas situaciones no las deben de esconder como muchas veces esconden los delitos. Y aquí hay otro elemento, abogado Sánchez, y es que cuando ocurren estos procesos, independientemente del área que se toque, es el seguimiento. Claro. Porque pueden ya en su vida normal, vamos a citarlo bajo ese escenario, seguir prostituyéndose. Claro, de luego que sí. Mire usted, hay cosas increíbles
y como bien decía el general, y las Fuerzas Armadas porque no se depuran también. Cuando estaban en manos de la policía militar, la primera vez los centros penitenciarios, habían 3 cordones de seguridad. Sí. Primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y se escaparon unos antisociales. ¿Cómo es posible? Que me den una explicación, porque yo no lo entiendo, estuve en la policía. ¿Cómo voy a entender que con 3 cordones de militares se van a escapar unos antisociales? Entonces hay corrupción, la hay, desde luego que la hay. Yo pienso que hay que ponerle también mucho interés a este tema de que la policía militar esté haciendo función de la Policía Nacional. Estamos claros que lo que tiene que ver con la seguridad pública, seguridad ciudadana, esa es una competencia propiamente de la Policía Nacional. Muy bien, Gonzalo Sánchez y Leandro Osorio con nosotros esta noche al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos, a propósito que nos habló el abogado Sánchez del sistema carcelario, ¿qué va a pasar con la edificación en la Isla del Cisne? ¿Podemos seguir hablando de ese tema o ya lo quitamos de el diario vivir de los hondureños y pensamos en otros sitios después de la pausa? Seguimos al banquillo, están con nosotros los profesionales del derecho Leandro Osorio y Gonzalo Sánchez. La cárcel en la Isla del Cisne, por tercera vez buscó una empresa que asumiera la responsabilidad y no se logró. ¿Debemos seguir pensando en esa edificación o ya le ponemos punto final y se piensa en otro tipo de infraestructura, general? Bueno, yo creo que ya salió desierta la tercera, creo que fue... Es la tercera vez que se declara desierta la licitación. Sin ningún oferente que entre en la licitación. Definitivamente, yo creo que ya deberíamos de desistir el hacer una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. Creo que eso ya está finiquitado y no se va a dar, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay otras opciones y tengo entendido que va a ser una opción en una unidad militar en La Mosquitia y considero de que va a ser mejor, ¿verdad? Porque ya, de hecho, ya la unidad ya está prácticamente construida y solo hay que hacer algunas mejoras, algunos acondicionamientos para poder poner o llevar una cárcel de máxima seguridad, ya que para mí, desde mi punto de vista, creo que es importante sacarla de tierra firme. ¿Para qué? Para mandarles un mensaje a estas estructuras tanto de margen pandilla como narcotraficantes, de que el país no está jugando y que considero de que va a ser o es una decisión desde mi punto de vista bien importante. Que siempre va a tener un alto costo, debemos decir, porque ir a construir a la zona de La Mosquitia en el departamento de Gracias a Dios implica erogaciones elevadas, pero no en los términos que era viajar a la distancia que está de tierra firme la Isla del Cisne. Sin ninguna duda, yo creo que va a minorar los costos. De hecho, creo la estructura no la conozco, pero ya está construida, solo hay que hacer algunos ajustes que son importantes y eso va a minorar los costos, como también las Fuerzas Armadas va a tener el control de este próximo centro penal y que estoy seguro va a tener mejor beneficio, va a estar en menos tiempo y considero de que una decisión acertada por parte del Ejecutivo, en este caso, de ya no seguir insistiendo en hacer una cárcel en las Islas del Cisne, sino que hacerlo en La Mosquitia, que creo que es una mejor decisión. ¿Cómo organizarse para tener una edificación como esta, alejada de los grandes núcleos poblacionales del país, abogado Sánchez? Bueno, nosotros pensamos en que, el ciudadano piensa, se va a construir ya no en las Islas del Cisne porque hubiera sido el desastre ecológico más grande, creo yo, de la historia de Honduras. Desastre ecológico, se hubiera construido ahí. Pero si se va a construir allá en La Mosquitia, es en Mocorón la idea. Mocorón. Ya la infraestructura ya está. Ya está, es correcto. Pero hay un detalle que no lo hemos tomado en cuenta, que eso de cualquier manera va a tener problemas. Pónganse a pensar los familiares cómo van a visitar a estas personas allá. Eso va a ser una situación un tanto compleja. Supongo que las personas que van a mandar allá son las personas que ya están condenadas.
Correcto. Porque las personas que no están condenadas, imagínense que no necesitan una audiencia. Detenidos de alta peligrosidad. Y ya condenados. Y ya condenados, porque si no están condenados, hay que notificarles de una resolución judicial, aquí los va a traer allá, se imagina. Y desde La Mosquita traerlos para Ceiba o para Trujillo, se imagina el problema que va a haber. Ahora, solo los condenados nada más. Un momento, abogado Sánchez. Sí. Pero si se valen de métodos modernos, técnicos, se puede incluir eso. Por ejemplo, no hay necesidad de mover un recluso porque perfectamente pueden tener la comunicación basándonos en el uso de tecnología. ¿Se puede pensar en función de eso o no? Sí, sí, claro que sí. Desde luego que las audiencias pueden ser virtuales. Desde luego que sí, sí se puede. Pero hay resoluciones que tiene que estar presente el imputado. Ahora, con la tecnología, sí, también es una herramienta que es muy importante en estos casos de las resoluciones. Pero también yo me pongo a pensar, y desde Tegucigalpa, por ejemplo, de San Pedro Sula, los familiares, porque hay que pensar en eso, derechos humanos, lo más seguro que se va a pronunciar. Es seguro que derechos humanos va a decir, ay, y los familiares, ¿cómo van a poder ir a visitar a sus familiares? Pero lamentablemente tiene que hacerse, definitivamente tiene que hacerse, y con personas ya condenadas y de alta peligrosidad, para evitar lo que está sucediendo, que desde estas cárceles ordenen ejecuciones, ordenen una gran cantidad de delitos. Entonces yo creo que la idea es buena. Y si es allí, mucho mejor, porque me dolería que esta cárcel se hubiese construido en las Islas del Cinto. La tutela debe seguir en cuanto a seguridad en manos de las Fuerzas Armadas como tal, como supervisores de lo que hace el Instituto Nacional Penitenciario, o ya el ente armado se debe ir desconectando de esta tarea y dejárselo a un ente capacitado en esa área, general. Bueno, esto no es una función de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en cuestión de crisis, la Fuerza Armada, según 272 de la Constitución, debe apoyar a la Policía Nacional en cuestiones de seguridad pública. Sin embargo, como en este momento se está fortaleciendo, tengo entendido, está sacando los nuevos personas o personas que están preparando en manejo de centros penales. De hecho, ya tenemos en nuestro país personas capacitadas, personas con alto bagaje, graduadas en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en otros países, en España, para que se puedan hacer cargo de los centros penales. Las Fuerzas Armadas yo creo que deben de entregar lo más próximo posible el control de los centros penales en el país y dárselo a las personas formadas y capacitadas para manejar centros penales desde mi punto de vista. ¿Cómo debe estructurar este proceso el Estado? Vamos a hablar del Estado como tal porque son los que han hecho la propuesta de construir este penal de máxima seguridad sin que este se vea como un capricho político. Lo prometí y lo tengo que hacer, no importa el costo y el sacrificio, pero quitemos ese elemento. Sí se requiere la estructura, la edificación para descongestionar ciertos recintos carcelarios, general. Sin ninguna duda, yo creo que como una acción a corto plazo, el hecho de, desde mi punto de vista, hacer un centro penitenciario importante en La Mosquita, yo creo que es una solución importante, ¿verdad? Porque ahí mandarían las personas que ya están sentenciadas y personas de alta peligrosidad. Recordemos que acá se están fugando prácticamente personas de gran peligrosidad en el país. Sin embargo, allá se va a hacer muy difícil. Lo que yo le agregaría es, no sé, legislar para que alrededor no se vayan a vender ni comprar personas vinculadas al crimen organizado, porque eso es lo que ha sucedido en los centros penales que se han construido en nuestro país. Una migración interna importante. Bueno, que no se pensó en ello. Su departamento, que era uno de los departamentos más sanos en este país, nomás llevaron un centro penal cercano, se convirtió en un departamento muy complicado, muy difícil, muy violento. Entonces, es necesario que en este caso, tanto la Policía Nacional o la Fuerza Armada, se utilice la investigación
y se perfile todas las personas que van a ir allá a La Mosquitia, si va a La Mosquitia a este centro penal. Entonces, ¿para qué? Para evitar de que estas personas vayan a invertir, vayan a comprar terrenos, casas aledañas de los centros penales del país. Y no solo de La Mosquitia, sino de diferentes centros penales que hay en el país. Muy bien, el abogado Leandro Osorio y Gonzalo Sánchez con nosotros al banquillo. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, ¿se puede pensar también, abogado Sánchez, en edificación en otros sitios no tan lejanos, planteando que en El Salvador, que es un modelo ya no solo para Centroamérica, lo está viendo el mundo, hizo una megaestructura carcelaria en un país que cabe en Olancho? Así es. ¿Cómo hacer en Honduras? Después de la pausa seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con los profesionales del derecho, Leandro Osorio y Gonzalo Sánchez. El ejemplo de El Salvador que planteábamos. Claro. Además de estas infraestructuras enormes que se habla ahora para La Mosquitia, se puede pensar en otras, pero bien supervisadas, no como la que se hizo para Ilama y la que se hizo para el sector de Moroselí, que al final, lo que dice el general Osorio, generaron complicaciones. ¿Por qué El Salvador sí ha podido y nosotros no? Bien, ya que es una promesa de la señora presidenta que iba a hacer la cárcel, pues no es que no pierda el impulso, que lo haga. Pero hay por ejemplo, en Honduras, en el departamento de Olancho, vasto departamento de Olancho, que como usted bien decía, el tamaño de El Salvador, tiene que haber allí un lugar específico donde se pueda construir una cárcel para las personas pues, que ya han sido condenadas o sentenciadas. Entonces, yo sé que sí se puede y aquí solo lo único que se requiere es voluntad política de hacerlo. No necesariamente tiene que ser ahí en La Mosquitia, no necesariamente en las Islas del Cine, en el departamento de Olancho perfectamente bien se puede hacer. Y lo que decía el general, que también se legisle bien, porque alrededor, digamos, de esa cárcel a unos 10 o 15 kilómetros nadie pueda poder comprar terreno porque el crimen organizado tiene tanto dinero, que por muy honesto que sea una persona, sucumbe ante los ofrecimientos del crimen organizado. Entonces hay que legislar. Pero hay un punto importante también en esta cárcel, la supervisión. La supervisión de estos centros penitenciarios, no por los militares, sino por un ente separado que supervise constantemente, que esté pendiente de esas cárceles, porque si no, también muy retirado, da lugar también a que se puedan cometer algún grado de arbitrariedades y que también la corrupción se puede incrementar más de repente. Bueno, el tema del presupuesto va a ser fundamental, y no solamente para estas cárceles que se podrían construir en los próximos años, porque estos no son proyectos de meses. Claro. Este proyecto seguramente va a trascender esta administración. No, totalmente que sí. ¿Cómo deben estructurarse incluso para buscar, general Osorio y abogado Sánchez, ayuda de la modernidad? La inteligencia artificial puede perfectamente entrar en estos sistemas y pensar si se da el caso en la concesión. Hace un tiempo atrás, recuerdo, general, creo que usted estaba activo, Israel ofreció procesos de supervisión, obviamente que el Estado tenía que pagar. Claro. ¿Podríamos pensar en ese tipo de acciones? No, yo creo que mire, hay varios países que puedan apoyarnos, tanto en la construcción, el manejo de inteligencia y manejo de otros medios que son importantes, de formación, de capacitación también de las personas que van a estar ahí. Y recordemos que también va a ser un punto importante, porque ahí las estructuras de narcotráfico operan desde decenas de años. Entonces, aquí tiene que haber unas fuertes medidas de seguridad para evitar de que el crimen organizado pueda penetrar en esos lados. Mire, el delito muta, el delito se desplaza, los delincuentes hacen una retaliación importante, una reconfiguración. Entonces, el hecho, cuando se den cuenta que un centro penal va a ser enviado a La Mosquitia, ellos van a mejorar su capacidad de delinquir. Entonces, por eso es importante. Incluso ya antes. No, claro. Por eso es importante lo que dijimos ahorita, que hay que de repente delimitar,
por el Estado y que la Policía Nacional, la Fuerza Armada, perfilen a todas las personas que puedan llegar a comprar allá, que puedan llegar a invertir allá. Va a haber un nuevo inversores allá también, hondureños que quienes van a estar detrás más del crimen organizado. Entonces, por eso es importante poder que la fuerza pública tome las acciones. Y acá la Policía Nacional y la Fuerza Armada tienen un trabajo importante, y el Instituto Penitenciario también, que es el que va a tomar el mando de los centros penales en el país muy pronto. Entonces, es importante tener inteligencia, tener investigación, tener medios tecnológicos para poder penetrar a estas estructuras criminales. ¿Qué requieren en legislación para que la política de El Salvador, y vuelvo a los planteamientos del presidente Bukele, se apliquen con éxito aquí en Honduras? Hace unos meses atrás hablaron de copiar ciertos procesos que desarrolló el gobernante salvadoreño. Bueno, en primer lugar, voluntad política. Es que ahí está el punto. De nada sirve que tengan las ideas, de nada sirve que se hagan los proyectos si no hay voluntad política de hacer bien las cosas. Pero ¿qué de las acciones de El Salvador se pueden replicar aquí en Honduras? Me gustaría escucharlos a ambos que conocen, porque son comportamientos diferentes los que tiene el criminal, o son los mismos. En primer lugar, mano dura. Yo creo que aquí en Honduras andamos mucho con paños tibios. Mano dura para empezar. Y mire lo que dijo él. Ha dicho dos cosas que le ha dado la razón. Digo, la comunidad internacional no va a salvar a mi pueblo, no lo va a salvar de la delincuencia. Bueno, perdón, abogado, fue incluso duro. En su momento él le dijo a ciertos embajadores europeos que se los llevaran. Correcto. Entonces, ¿qué es eso? La voluntad política que yo estoy hablando. O sea, la comunidad internacional no va a salvar a mi pueblo, dijo, de las pandillas, no lo va a salvar, lo voy a salvar yo. Tenía toda la razón. Derechos humanos tampoco nos va a salvar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se les ha parado en 30. En Honduras aquí, que derechos humanos, que la comunidad internacional. Y ustedes han visto que la comunidad internacional, puntualmente lo voy a decir de frente, no hace nada. Al contrario, muchas veces limita la función de la autoridad. ¿Usted lo vivió eso? Sí. Desde luego que sí. Entonces, yo lo viví estando en la policía. Y le voy a decir actualmente, la Policía Nacional le tiene un terror a derechos humanos. Sí. Y él lo sabe, perfectamente bien lo sabe. Aquí han confundido incluso, por ejemplo, cuando un ciudadano se le abalanza a la policía, utiliza la fuerza para someterlo, tortura, y ya lo acusan al policía. No, hombre, esa es oposición al arresto. Más bien esa persona que se opuso debe ser enjuiciada porque se opuso al arresto. Pero aquí cuando la policía lo somete, entonces tortura. Entonces todas estas cosas necesitan legislarse en el soberano Congreso Nacional. General. Sí, mire, lo que es el SECOP, yo creo que es un centro de confinamiento terrorista que han venido de diferentes partes del mundo a copiar ese modelo de Bukele, porque ese modelo ha funcionado. Si le funciona a El Salvador, ¿por qué no nos puede funcionar a nosotros? Si tenemos las mismas herramientas, si estamos tan cerca acá para tomar estas acciones. De hecho, han ido policías, han ido fiscales a copiar esa forma, ese modelo de Bukele. Y si a Bukele le funciona, ¿por qué no podemos copiar ese tipo de modelo? Entonces, independientemente de que no nos guste Bukele o que tenga una línea de pensamiento diferente, pero lo bueno, hay que copiarlo, venga de donde venga, desde mi punto de vista. ¿Y este es un modelo que es fácil de copiar, o hay que hacer cambios profundos a nivel de país? ¿O nos quedamos con la voluntad que hable el abogado Sánchez? Armonizo con lo que dijo el abogado Sánchez. En primer lugar, tenemos una fuerza pública miedosa, temerosa, con exceso de prevención. El policía primero le disparan en nuestro país para que él responda. ¿Qué pasa? Mire, hemos tenido un sinnúmero de policías muertos. ¿Y quién del organismo de derechos humanos le va a dar la mano a los familiares? Entonces, aquí tenemos que proteger al sistema de justicia. Tenemos que legislar
¿Para qué? Para proteger al policía de prevención. Aquí, mientras no legislemos favoreciendo al policía de prevención, al policía de investigación, estas estructuras criminales siempre van a operar y siempre se van a escudar en los derechos humanos. Pero mire usted los militares son diferentes a los policías, ellos no respetan, ellos le pegan garrotazos a quien sea y no respetan. Mire lo que pasó aquí en la colonia La Vega. Hay un enfrentamiento, murió un policía militar y un herido. Los detuvieron a los tipos, los llevaron aquí ¿cómo se llama? Al centro integrado, donde era el DIN, ahí los llevaron. Los llevaban bien amanatados, bien esposados. Llegaron de derechos humanos. ¡Qué barbaridad lo que están haciendo ustedes los militares! Y vino un oficial y le dijo, óigame, ¿por qué no le va a preguntar a los familiares de la persona, del policía, del militar que mataron y el que esté herido, ¿por qué no le va a decir eso? ¿Por qué no vaya a decírselo? El de derechos humanos, ahí se quedó. Vaya a decirle que nos mataron uno y nos hirieron otro. Pero usted viene a decirnos aquí que los traemos esposados y amarrados y todo lo que... Pero aquí sí viene, pero ¿por qué no va a decir a los familiares? Hemos heredado una policía altamente preventiva. Primero hay que dispararle a los policías para que el policía pueda reaccionar. No podemos tener resultados diferentes con las mismas medidas que tenemos de antaño. Aquí hemos heredado una policía altamente temerosa, miedosa, pero no es porque ellos no están capacitados, sino porque los derechos humanos los están viendo con binoculares y por lo general siempre van detenidos. ¿Después qué? Ellos pagan su propia defensa. El Estado los deja solos. Que no es exactamente el planteamiento, debemos decir, de nuestros dos invitados de ir contrario a la ley, pero no, sí de ninguna manera. Generar conciencia de que hay que proteger a la autoridad, que es al final la que tiene la responsabilidad del orden y la seguridad en el país. Sin ninguna duda. Yo creo que acá es importante que a la policía se le respete, se le dote de los recursos, porque nosotros como sociedad exigimos respuesta, exigimos acciones, pero cuando ya la policía hace acciones, ya los cuestionamos y queremos que los metan presos, que los fusilen en la vía pública. Yo creo que es importante. Mire, lamentablemente la herencia que hemos tenido o que tenemos como sociedad es que hemos tenido un sistema de justicia altamente temeroso, miedoso, de no tomar decisiones, de tomar acciones. ¿Por qué? Porque se ha politizado la seguridad pública. Y esto va para todos los políticos. No se puede politizar la seguridad pública de un país porque vamos a tener los mismos resultados. Y cuando hay aumento de los delitos en las diferentes ramas del crimen, ahí ¿a quién le echamos la culpa? A la policía, que hay que depurar la policía. Pero aquí nadie habla de depurar los institutos políticos y todo el sistema de justicia y las Fuerzas Armadas. Muy bien, el general Leandro Osorio y el abogado Gonzalo Sánchez han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.